Buenos días, Iglesia de Restauración y Avivamiento. Sean todos bienvenidos a esta mañana donde vamos a estar compartiendo la palabra del Señor. Para mí es un motivo de gozo, siempre lo digo, el poder, aunque sea a través de esta manera, tener algún contacto con ustedes y mientras Dios me lo permita, poder transmitirle el mensaje del Señor, porque para eso hemos sido llamados. Mi esposa y yo estamos en esta nación desde hace ya alrededor de 2 años y medio y hemos visto la mano del Señor. Hemos visto el respaldo de Dios, no solamente a nivel, digamos, personal o familiar, sino aún ministerial. Hemos estado trabajando en la iglesia que nos recibió y allí estamos haciendo un trabajo donde ponemos los dones, los talentos que Dios nos ha dado en favor de esa comunidad. Y es mi deseo que ustedes allí también, junto con los líderes que Dios ha levantado en nuestra iglesia, pues también permitan que el Señor les use para bendecir a las personas que están alrededor de ustedes, es decir, en la zona donde opera la iglesia. Y el tema que vamos a estar compartiendo en esta mañana lo hemos titulado Recalculando, ¿cruzas o cruzas? Y el pasaje que vamos a usar está en el libro de Josué, en el capítulo 3. Vamos a estar leyendo desde el versículo 1. Repito, Josué capítulo 3, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de ustedes al cananeo, al eteo, al ebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de ustedes en medio del Jordán. Tomad pues ahora 12 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas las orillas todo el tiempo de las aguas, las aguas que venían de la riba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Vamos a orar en esta mañana. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que Él nos ministre, que Él hable a nuestro corazón. Y allí con la mano en su corazón acompáñeme. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Señor, permite que hoy esta palabra, Señor, penetre en nuestro corazón, en nuestro pensamiento y nos renueve y nos transforme. Quita, Señor, todo lo que nos impide o nos dificulta entender tu plan y tu propósito, Señor, y siembra la semilla de vida, Padre. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bien, y como dije hace unos minutos, el título que le hemos colocado a nuestro mensaje en esta mañana es Recalculando, ¿cruzas o cruzas? Y creo que todos estamos familiarizados con una aplicación muy conocida llamada Google Maps. Esta es una plataforma web compuesta de mapas que le permiten a un usuario trasladarse de un lugar a otro paso a paso. Lo útil de esta aplicación es que ella te va guiando paso a paso hasta que tú llegas al lugar que destinaste, al lugar que tú escogiste. Y hay momentos donde cometemos errores, somos humanos y a lo mejor nos pasamos una cuadra o no doblamos exactamente en la esquina que nos estaba indicando la aplicación. Y entonces en esos momentos ocurre como una interrupción. Usted se da cuenta en su teléfono, ¿verdad? O en su GPS que el sistema comienza como la palabra es recalcular. De hecho, las primeras versiones lo decían recalculando, recalculando, hasta que ubica una nueva ruta y se la muestra al usuario para que corrija el error y vuelva a colocarse en la vía que lo va a llevar al destino que él marcó. Esa es la utilidad de esa aplicación. Y nosotros, aunque tal vez nunca hemos ido a un lugar, simplemente con colocar la dirección allí en donde se coloca las instrucciones, estamos seguros que al seguir esas instrucciones vamos a llegar correctamente al lugar de nuestro destino. Y de la misma manera, el Espíritu Santo en nuestras vidas tiene esa particularidad. El Espíritu Santo vino a nosotros para guiarnos, para mostrarnos el camino. El reino de Dios es un reino invisible, es un reino al que no estamos acostumbrados. Al propio Dios nosotros no estamos acostumbrados a oírlo, a escucharlo. Y muchos tienen a lo mejor tiempo en el camino del Señor y nunca han descifrado la voz de Dios. Les cuesta entender qué es lo que Dios quiere para ellos. Pero esa es la labor del Espíritu Santo en nosotros. Por eso fue que Jesús dijo, es necesario que yo parta, es decir, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. Y él dijo, y cuando él viniere, los guiará a toda la verdad. Es importante, amados hermanos, que nosotros permitamos al Espíritu Santo dirigirnos, guiarnos. Pero para eso usted debe ceder, para eso usted debe obedecer y usted debe como rendirse.
Esa es la palabra correcta. Necesitamos rendirnos a la guía y a la dirección del Espíritu Santo si queremos llegar a nuestro destino. Y cuando estoy hablando de nuestro destino, no me estoy refiriendo al cielo, porque a Él vamos a llegar si somos obedientes. Pero recuerde que usted tiene una misión, usted tiene un trabajo que Dios le ha asignado en esta tierra y que Dios desea que usted le obedezca para que experimente la bendición del Señor y para que Dios le pueda respaldar con sus maravillas y con sus señales. Entonces tenemos que asegurarnos que la obra que hacemos no sea una obra nuestra, sino sea una obra guiada por el Espíritu de Dios para que tenga fruto y ese fruto permanezca. Y vamos a entrar en nuestro tema y vamos a considerar a la nación de Israel el momento que está viviendo. Por mucho tiempo Dios le había estado diciendo a la nación que los iba a llevar a la tierra prometida. Siempre les decía a una tierra donde fluía la leche y la miel. Y ese era el mensaje de los patriarcas y de los profetas que Dios levantaba. Pero recordemos que esta nación cuando se encontraba en el desierto con Moisés, estamos hablando del capítulo 13. Dios le dice a Moisés que escojan a 12 espías, uno por cada tribu, para que fueran a explorar la tierra. Y ellos van y la exploran y regresan con un informe. Pero recordemos que el informe era negativo. 10 de los espías regresan con un informe negativo, con palabras que desanimaron al pueblo, que le robaron la fe. Y el pueblo comenzó a murmurar y amenazar a Moisés y a Josué y a Aarón y dijeron que los iban a matar. Y Dios se encendió en ira a causa de la murmuración del pueblo. Y allí sentenció y dijo que esa generación no entraría a la tierra prometida. Y por 40 años ellos vagaron en el desierto hasta que murió el último hombre de esa generación. Solamente Josué y Caleb, por haber tenido un espíritu distinto, por haber obedecido a Dios, se salvaron de la muerte en el desierto. Y ahora encontramos al propio Josué, que Dios lo levanta como sucesor de Moisés para que introduzca a la nación. Es decir, están a punto de pasar de una temporada o de una etapa a algo nuevo, a algo que ellos nunca habían visto ni habían experimentado. Y ese es el tema de hoy. ¿Qué pasa en nuestra vida cuando algo nuevo se avecina? La nación de Israel estaba delante del Jordán. Lo que los separaba a ellos de la tierra prometida era el río Jordán. Iban a experimentar cosas nuevas. Dentro de esa tierra, recuerden que habían pueblos paganos con una cultura muy distinta a ellos, con unas costumbres también distintas, prácticas que Dios abominaba o rechazaba. Y ya Dios les había dicho a través de Moisés y del propio Josué, les dijo que cuando ingresaran a aquella tierra, no tuvieran comunión con los habitantes de esa tierra. Les dijo, no hagan parentesco, no hagan nexo con ellos, no casen a sus hijos o sus hijas con los hijos de ellos, porque los van a apartar del camino, van a hacer que su corazón se prostituya, es decir, se vaya tras ídolos. Y entonces mi ira se encenderá en contra de ustedes. Dios los estaba preparando
para lo nuevo que había de venir. Ese es el punto principal. ¿Y qué representa el río Jordán? ¿Qué representó para ellos y qué representa para nosotros en este tiempo? Mire, el río Jordán representa umbrales de llamado, de identidad y de avance. Repito, el río Jordán representa umbrales de identidad, de llamados y de avance. Y usted dirá, ¿qué es un umbral? Un umbral son esos puntos de inflexión que ocurren en nuestra vida cuando nos toca una decisión difícil, un evento de la vida o un giro sorprendente que cambió tu vida para siempre. Eso es lo que se llama un umbral de la vida. Es un giro inesperado. Para algunos es un quiebre. Es algo que viene, se manifiesta repentinamente y que hace que tú tengas que tomar una decisión. La pregunta es, ¿cómo vamos a tomar esa decisión? ¿Sobre qué base? ¿Sobre qué fundamento? El pueblo de Israel estaba allí justo en ese momento de conquistar la tierra prometida. Ellos sabían que del otro lado habían un pueblo guerrero, férreo, que habían gigantes, pero ya Dios se lo había anunciado. No era totalmente desconocido eso. Pero también Dios les había ha dicho a ellos, no tengan temor, porque Dios está con ustedes. Dios les va a respaldar. Tenían el arca del pacto que simbolizaba la presencia del Señor. Lo único que ellos tenían que hacer era confiar en Dios y obedecer a los sacerdotes y al líder que Dios había levantado, es decir, a Josué. Así que, amado, lo que estamos tratando en esta mañana es de mostrar qué vamos a hacer cuando en algún momento de nuestra vida ocurre una situación difícil, complicada. ¿Qué decisiones vamos a tomar? ¿Cómo vamos a responder o cómo vamos a reaccionar? Y es interesante, amados, porque allí se ponen de manifiestos varias cosas. En primer lugar, allí se hace manifiesto dónde está nuestro corazón. Es decir, dónde está nuestra confianza. ¿Nuestra confianza estará en Dios o estará en nosotros mismos, en nuestra fuerza? Ante una situación financiera, ¿a dónde ponemos nuestra confianza? ¿En lo que podamos tener en una cuenta de ahorro acumulado allí? Tal vez en nuestro negocio, en nuestro trabajo. Porque déjeme decirle que donde esté nuestra confianza, esa va a ser nuestra identidad. Si nuestra confianza está puesta sobre lo económico, entonces nuestra identidad está relacionada con lo económico, con el dinero, con las posesiones. Si nuestra confianza está basada en nuestra personalidad, en nuestro don, en nuestro talento, entonces esa va a ser nuestra identidad, porque en eso confiamos. Pero Dios quiere que nuestra identidad sea Cristo, es decir, que su confianza esté puesta en el Señor. Y sabe, la única manera de comprobar eso nosotros mismos es cuando pasamos situaciones difíciles. ¿Qué hacemos cuando de repente nos toca a la puerta
una enfermedad que ni siquiera nos imaginábamos. ¿Qué hacemos cuando de repente experimentamos la pérdida, la muerte de un ser querido, íntimo para nosotros? Una esposa, un esposo, un hijo. ¿Qué hacemos cuando perdemos el trabajo? ¿Qué hacemos cuando experimentamos la traición de aquel que considerábamos nuestro mejor amigo? ¿Dónde acudimos? ¿Cómo reaccionamos? Es en esos momentos, mis amados hermanos, donde se revelan los deseos del corazón, donde se revela la fuente de confianza de nuestro corazón. Y eso es lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros. Esa es parte del trabajo que el Espíritu Santo hace en nosotros. Conducirnos a Dios, llevarnos al Señor, a que dependamos de Él. A mí me gustan mucho las palabras del salmista cuando decía, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mire, es una pregunta que él se está haciendo. ¿De dónde vendrá mi socorro? Y él mismo se responde, tal vez al considerar algunas cosas en las que él pudiera confiar o depender. Pero él declara y dice, mi confianza viene de lo alto, de Jehová de los ejércitos que hizo los cielos y la tierra. ¿Con qué seguridad que el salmista hacía esa declaración? Permita Dios que en este tiempo que usted y yo estamos viviendo, sea cual sea la circunstancia por la que estamos atravesando, podamos decir como ese salmista, mi socorro viene de lo alto, mi confianza está puesta en el Dios de los cielos. Porque estoy seguro que cuando tenemos esa confianza y esa seguridad puesta en Dios, amados, la tierra se podrá remover, podrán ocurrir terremotos y nos tambaleamos, pero no vamos a caer, vamos a permanecer firmes. Amén, mis amados hermanos. Así que lo primero es que usted tiene que identificar el Jordán que a usted le está tocando en este tiempo. Usted está a las puertas de una nueva temporada, pero para eso usted tiene que afirmarse, determinarse y confiar en el Señor. Y permítame mostrarle algunos, llamémoslos así, umbrales bíblicos de personajes que les tocó vivir situaciones muy particulares, pero que vemos cómo estos hombres al atravesar ese umbral, algunos crecieron, ganaron autoridad, poder, posición, porque dependieron siempre del Señor. Y uno de ellos fue el profeta Elías. Anote estos textos, no tenemos tiempo para revisarlos, pero usted en su casa puede hacerlo. Elías, perdón, Segunda de Reyes 2:8. Este es el momento previo a que Dios se lleve, levante al profeta. Ya el profeta sabía que Dios en algún momento vendría a recogerlo, porque se lo había dicho. Y él tenía un discípulo llamado Eliseo. Y Eliseo estaba siguiendo a Elías, no lo soltaba para nada. Y aquí en Segunda de Reyes 2:8 nos dice que Elías golpeó el Jordán
antes de ser llevado al cielo. Es decir, Elías estaba parado junto al Jordán y necesitaba atravesarlo. Y él golpea con su manto, golpea las aguas del Jordán y las aguas se abren y él atraviesa junto con Eliseo el Jordán. Y después de eso, Dios lo levanta al cielo. ¿Está viendo? En el mismo capítulo encontramos ahora a Eliseo y también le toca atravesar un umbral, porque ya no estaba Elías, que era su maestro, ahora es él, el sucesor de Elías. Y recuerde que él le había pedido algo a Elías y le había dicho, yo quiero tener una doble porción de tu espíritu. Y Elías le dice, si logras verme ascender a los cielos con tus ojos, entonces recibirás lo que has pedido porque cosa difícil has pedido. Y Eliseo logró ver a su Señor. Y allí en el mismo capítulo 2, pero versículo 14, nos dice que Eliseo cruzó de regreso con una doble porción. Recuerde que Elías suelta el manto, él lo toma y golpea las aguas del Jordán y pregunta, ¿dónde está el Dios de Elías? Y cuando hace eso repetidas veces, dice que las aguas se abrieron y ahora Eliseo regresa investido de una autoridad y de un poder duplicado al que tenía Elías. Otro ejemplo de lo que estamos hablando de un umbral lo encontramos en el libro de Mateo, pero ahora con el Señor Jesús. Mateo 3:13 nos dice que el Señor fue donde Juan el Bautista para ser bautizado. Y cuando está siendo bautizado, dice la Escritura que desciende sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Inmediatamente nos dice que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Ahí estamos hablando de una, de una autoridad que le es dada al Señor. Él experimenta el bautismo, ahora tiene una nueva posición y comienza, es allí donde comienza su ministerio. Entonces vemos, amados, que siempre que ocurra algo en nuestra vida que nosotros tal vez no entendemos, pero que simplemente Dios está moviendo sus piezas, está haciendo ajuste, porque tal vez Dios te quiere llevar a una nueva posición o te está preparando para un nuevo llamado o para simplemente mostrarte dónde está tu confianza, dónde está tu identidad. Amén. Punto número 2. Recuerda, número 1, ¿qué representa el Jordán para ti hoy? Número 2, el umbral revela nuestra identidad y nuestra fuente de confianza. Repito, el umbral revela nuestra identidad y nuestra fuente de confianza. Israel no pudo cruzar la primera vez el Jordán, como dijimos. Y la razón por la que no pudieron atravesar el Jordán fue porque no confiaron en Dios.
tuvieron temor, tuvieron miedo de la gente que vivía del otro lado del Jordán. Y por haberse llenado de temor, por esa razón no pudieron entrar. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Recuerde, durante 400 años estuvieron como esclavos en Egipto. Y esa era su mentalidad, esa era su estructura. No sabían hacer otra cosa que ladrillos. Y usted podrá recordar que en el desierto hubo varios episodios donde ellos se rebelan contra Dios. Y el anhelo de ellos era regresar a Egipto, imagínense, para seguir siendo esclavos. En muchas oportunidades le dijeron a Moisés, era preferible quedarnos en Egipto siendo maltratados por Faraón, pero teniendo un plato de comida. Mire, mire lo que ellos iban, a lo seguro, a lo conocido, aunque eso no era lo mejor, pero eran conformistas. Mis amados, Dios en este tiempo quiere que revisemos. Porque tal vez usted y yo nos hemos como acomodado a situaciones que no son las ideales para nosotros, que no son las que Dios quiere para nosotros. Pero como le tenemos temor a lo desconocido y no estamos familiarizados con esas cosas nuevas, entonces preferimos lo viejo aunque no nos beneficie mucho. Ese es el peligro de no confiar en el Señor, de que nos vayamos acomodando y aunque nos sintamos incómodos, llega un momento que lo incómodo se hace cómodo. Oiga, qué contradictorio, amado hermano, cuando Dios quiere a lo mejor darte algo nuevo o ponerte en un lugar de bendición, de abundancia, de propósito, pero que por simplemente no buscar a Dios, no buscar su guía a través de su palabra y a través de la oración, entonces terminamos como el pueblo de Israel dando vueltas y vueltas en el desierto. ¿Sabe lo que dijo Jesús? Jesús dijo, no podemos colocar un remiendo de un vestido nuevo sobre algo viejo, porque simplemente eso no funciona, no luce. Hablando de odres, el Señor dijo, usted no puede echar vino nuevo en un odre viejo, porque el vino nuevo va a hacer presión sobre el odre y lo va a romper y se va a desperdiciar el vino. Mas se echa vino sobre un odre nuevo para que pueda soportar cuando éste fermente. ¿Está entendiendo, amado hermano, en esta mañana? Mire, no podemos experimentar el reino de Dios teniendo doctrinas y entiéndame lo que quiero decir, pero estoy hablando de doctrinas religiosas, de costumbres que no llevan a nada y que a veces entramos en contienda y en discusiones con otros cristianos porque simplemente a lo mejor no tienen nuestro punto de vista.
o no comparten lo que nosotros compartimos. Tenemos que trascender, amados. Tenemos que avanzar a lo que Dios nos quiere llevar, aceptar los cambios, aceptar que Dios tiene nuevas formas de obrar. Usted no puede encasillar a Dios de una manera, en una cajita, como una cajita cuadrada, y usted quiere meter a Dios ahí porque eso es lo que usted conoce. A Dios no lo podemos encuadrar. Dios es infinito. Sus maneras de actuar no se limitan, no se le acaban. Él hace como Él quiere, pero necesitamos amoldarnos a Él. Amén. Si queremos ir a lo nuevo de Dios, oiga, tenemos que entender que el primer paso es desechar todo lo pasado. Me estoy refiriendo a experiencias y a conocimiento. Repito, si queremos ir a lo nuevo de Dios, tenemos que entender que el primer paso es desechar todo lo pasado, tal vez experiencias, tal vez conocimiento. Lo nuevo de Dios. Dios con cada generación tiene una manera de actuar. Él no repite procesos porque Él conoce, Él destina y Él tiene su propósito. Somos nosotros los que nos tenemos que amoldar a Dios y no al revés. Amén. Te pregunto en esta mañana, ¿dónde está tu confianza? Porque donde esté tu confianza, ahí se va a mostrar tu identidad. Y para finalizar, punto número 3. El Espíritu Santo es nuestra guía segura para llegar a nuestro destino. Repito, el Espíritu Santo es nuestra guía segura para llegar a nuestro destino. Cuando comencé el mensaje, le hablé de esta aplicación llamada Google Maps. Y les dije que era una herramienta segura, que cuando seguimos sus instrucciones, llegamos al destino que fijamos. Pero que hay momentos donde cometemos errores porque es normal, o nos pasamos, o no giramos al lugar correcto. Y entonces usted ve cómo el GPS comienza a recalcular y a hacer ajustes para indicarle al usuario, proporcionarle otra ruta que corrija el error que cometió. Y les dije que así actúa el Espíritu Santo en nuestras vidas. Dios no le dio el Espíritu Santo a usted para traer juicio, para castigarlo por errores que cometa. Entendamos, Dios nos ama. El amor de Dios es inmensurable. Piense que entregó a su hijo, a su propio hijo, lo entregó por causa de su pecado y lo crucificó allí en la cruz o permitió que muriera crucificado en la cruz. Imagínese el amor que Dios tiene para usted. Así que ese Espíritu Santo que habita en usted, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo mora en nosotros, lo que va a hacer es guiarlo, dirigirlo, mostrarle el camino. Y cuando usted comete un error, porque yo los he cometido y seguramente usted los ha cometido, entonces Él hace ajustes
Y un ajuste lo que significa es como una incomodación en nosotros. Nos corrige, nos exhorta. Y de eso se trata, que seamos humildes y obedientes para aceptar la corrección del Espíritu Santo. Porque entonces nos enderezamos y volvemos a andar por el camino que Dios nos trazó o que Dios nos fijó. Permita que el Espíritu Santo obre en usted, amado hermano. En oración pídale al Espíritu Santo, háblame, ministrame, transfórmame, renuévame. Esas son las cosas que usted tiene que día tras día buscar en oración. Entienda que el Espíritu Santo lo quiere acercar a Dios y ponga su confianza en Él. Ríndase a Él. No guerree contra Él, no pelee contra el Espíritu Santo. Ríndase. El secreto, amados hermanos, tener una vida victoriosa en el Señor es rendirse en las manos de Dios. Y Él nos va a sacar en victoria. Usted recuerda a David, ¿verdad? Seguramente. La Biblia dice que David tenía un corazón conforme al de Dios. Piensen esto. Y Dios mismo es el que da testimonio de eso. No es un hombre el que está diciendo eso. Dios mismo dijo, he elegido a David mi siervo, el cual tiene un corazón como el mío. Y nosotros nos preguntamos entonces, ¿cómo es posible que David cometiera errores tan garrafales? Porque vaya que sí los cometió. Solamente por nombrar uno de estos, se enamoró de una mujer que no le pertenecía, una mujer que estaba casada, que era la esposa de uno de sus oficiales, de aquellos hombres llamados los valientes de David. Pero David le puso el ojo y deseó a esa mujer y se acostó con esa mujer y aquella mujer quedó embarazada. Y cuando David se dio cuenta que la mujer había quedado embarazada, mandó a llamar al propio esposo de la mujer que estaba en batalla y lo trajo e intentó meterlo en su casa con su esposa para tapar el asunto y para decir que el hijo era de este soldado. Pero el hombre no quiso entrar en la casa. Por 3 veces intentó David, lo emborrachó, imagínense. Pero el hombre no quiso entrar en la casa. ¿Y sabe por qué? Porque Dios estaba en el asunto. Dios no permitió que el hombre entrara. Así que lo regresó a la batalla con una carta, con una sentencia. Imagínese esto, amado. Agarró y escribió una carta diciéndole a Joab que pusiera a ese soldado al frente de la batalla, donde estaba más reacia la batalla, y que cuando vieran que el enemigo atacaba, abandonaran al pobre hombre, se retiraran y lo dejaran solo, y así ocurrió y lo mataron. Y él envió esa carta con el propio soldado. Y uno dice, ¿cómo es entonces que tenía un corazón como el de Dios? Pero usted sabe qué era lo grande de David, amado hermano, que cuando le señalaban su pecado, su error, él tenía
una habilidad para reconocerlo y para humillarse. Y allí está el secreto. Humillarnos bajo la poderosa mano del Señor. No importa cuál sea tu error, no importa cuál sea tu pecado si es que lo has cometido, pero cuando nos humillamos en la mano de Dios, el Señor nos sostiene. Y eso es mi mensaje en esta mañana para nosotros. Es una invitación a rendirnos a la guía y a la dirección del Espíritu Santo, porque es la única manera de que tú atravieses los umbrales que se van a manifestar en tu vida. Y cuando tú rindes tu corazón al Señor, amado, sales victorioso, sales renovado, sales con una unción fresca, sales con un nuevo nivel de autoridad y a lo mejor con un llamado más amplio, porque eso es lo que hace Dios en nosotros. Quiero que oremos. Allí donde estás, cierra tus ojos. No conozco qué es lo que qué es lo que estás pasando. Y tal vez estás enluchado, tal vez estás peleando con el propio Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿O por qué tengo que vivir esto? Y en esa lucha no has dejado que Dios te hable. Esas luchas, esas cosas son necesarias porque Dios lo que te está es ensanchando, lo que te está es capacitando, preparando para lo nuevo que va a venir sobre tu vida. Esa es la manera de ver las pruebas y las dificultades. No las veas como obstáculos, no las veas como cosas que te van a detener o que te van a derribar. Velo como lo que Dios está obrando en ti para hacerte un hombre y una mujer más fuerte, más firme, más maduro y poderte usar en situaciones nuevas. Amén. Inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella nos ministra, ella nos habla, ella nos transforma, nos redarguye, nos consuela, nos guía. Ella quita el velo, la oscuridad que hay en nosotros y nos permite contemplar tu plan. Señor, oro para que el Espíritu de Dios en esta mañana muestre a cada uno la obra que estás haciendo, Señor, la obra nueva que estás haciendo en sus vidas, Señor, y que podamos rendir nuestro corazón para que el Espíritu Santo procese, madure, traiga crecimiento, traiga su gracia, su misericordia y su presencia y su poder sobre nosotros. Bendice a cada uno, Señor. Ayúdales en ese proceso que están viviendo. Sácales en victoria. Condúcelos a una tierra amplia, Señor. Que veamos la amplitud de tu obra. Que veamos, Señor, el fruto de lo que tú quieres sacar de nosotros, Padre. Y ayúdanos, Señor, a siempre tener un corazón rendido delante de ti. Padre, te damos gracias, Señor, por lo que haces y continuarás haciendo a través de tu Hijo Jesús, en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bien, amados, les bendigo, les animo a que sigan trabajando, a que sigan en unidad. Damos gracias
a ustedes por apoyar domingo tras domingo con su asistencia a la iglesia. Les animo a que se unan a los grupos celulares que tenemos en la iglesia, a los procesos que vivimos y a que tome una decisión de servir al Señor. No hay nada mejor que cuando decidimos servir al Señor, porque es la oportunidad que tenemos de desarrollar los dones y en los talentos que Dios nos ha concedido, nos ha regalado, y es allí donde vemos la oportunidad de experimentar un llamado de parte del Señor. Así que hasta una próxima oportunidad. Bendiciones para todos.